Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, hola, ¿se escucha? Ay, buenos días, licenciado. A ver, chicos, creo que ya acabé de colocar sus notas, por eso no les había escrito para reunirnos más temprano. Había colocado de algunos, pero no de todos, y algunos espacios estaban en blanco. Por favor, verifiquen, ingresen a, a Cianed al caer y vean sus calificaciones. De pronto alguien no le registra, según yo están todos. Mm. ¿Me confirma si están sus calificaciones, por favor? ¿Lograron visualizar? Yo igual estoy esperando que se me abra el sistema porque le tomé una captura a la fotografía. A ver. Mm.
Estoy tratando de ingresar y no puedo. ¿Alguien pudo entrar a ver sus calificaciones? No sé qué. Sí, Licen, a mí ya me salió. ¿Te Sí, aparece tu licenciado, a mí nota? también ya Ya, Sí, ya, gracias. Voy a... La mía es como que no me deja dar clic y hace un momento ingresé. A ver, voy a ver si es que ya me llegó el correo de confirmación. No sé si es mi internet o la plataforma, no sé. Luego vamos a hablar un poquito, bueno, luego de la socialización de de las notas, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con hipótesis. Ustedes dentro de sus investigaciones, ¿no? En algunos casos hacen hipótesis o les piden idea a defender. Eso ya depende hasta lo que ustedes vayan a desarrollar. Ya les voy a explicar un poquito la diferencia, pero permítanme ingresar a la plataforma. Ya. A ver, entonces, según yo, ya he acabado de colocar a sus calificaciones. No hemos hecho mucho problema en vista de que no hemos tenido mucha actividad más del informe APE, el examen que sacaron, y bueno, la actividad en clase, los foros, me ha tocado tomar notas de esas actividades, ¿no? Porque no les he tratado de saturar de muchos trabajos, por lo que ustedes tienen que ir avanzando con su propia tesis. Imagino que aún no tienen aprobado el tema. No sé cuándo les irán a aprobar. Imagino que hoy hay consejos, según lo que sé. No sé si se topará esos temas de tesis para que ustedes puedan seguir avanzando ya con seguridad en el tema. De forma general, hay que mejorar mucho la redacción. Chicos, tengan mucho cuidado con la redacción. Algunos les he puesto mejor en redacción, coloquen las citas bibliográficas porque si no van puliendo eso, si no van aprendiendo, van a tener problemas al momento de las revisiones. Y es mejor que vean los tutoriales de cómo hacer citas largas, de cómo hacer citas cortas. A veces piensan que el parafraseo no tiene cita y el parafraseo también tiene cita. Entonces deben darse cuenta de todo eso. La cita textual puedes colocarlo entre comillas siempre y cuando sea con un control C, un control V, ¿no es cierto? Hay momentos en que el autor está dentro del párrafo, perdón, está antes de la cita. Hay otros que le ponen, yo qué sé, Briones 2015 menciona, entre comillas, ¿no es cierto? Y al final de la cita de la comilla, que sea cita corta o cita larga, le ponen entre paréntesis página 15. Entonces hay que tratar de familiarizarse con esto para que no tengan problemas al momento de ya avanzar con seguridad con los datos que ustedes vayan a investigar en la tesis. Aquí, bueno, me reflejan todas sus calificaciones, no creo que tengan ningún inconveniente. Em, Hablando un poquito de lo que tiene que ver con la planificación de la semana, bueno, estamos en una nueva unidad, ¿no? La unidad 3.
Acá se habla netamente de las variables, ¿no es cierto? Estadísticas, cualitativas, cuantitativas, dependiendo el enfoque que ustedes vayan a escoger. Em, para conocer un poquito, de acuerdo a la estructura, no sé si ya les facilitaron la estructura en cuanto a lo que tiene que ver en la elaboración de la investigación. Ustedes tienen un apartado que se llama, no es metodología, creo que está como marco teórico. Sí, creo que es marco teórico lo que tiene. Y ustedes tienen ahí tres variables, o tres puntos, no variables, perdón. Dentro del marco teórico ustedes tienen antecedentes, ¿sí? Dentro de los antecedentes, para hacerlo puntualito, veamos y traten de enfocarse cuando desarrollen la tesis en esta parte de tesis o de artículos científicos. Pero aquí sí que no sean muy antiguas, como 5 años máximo de antigüedad. Van a ser una parte macro, meso y micro, ¿no es cierto? La maso puede ser el Ecuador, la meso, la intermedia puede ser la provincia y la micro puede ser la ciudad, partiendo así de forma general para no confundirnos tanto. Entonces ustedes van a levantar información, van a ver repositorios en donde hablen de temas similares a su tema, a su propuesta. Similar, tampoco van a tener las dos variables igualitas, porque ya sería plagio, pero por lo menos a veces hablan de redes sociales y si hay investigaciones de redes sociales. Pusieron temas de educomunicación, si hay temas de educomunicación, de hecho la misma universidad, sus amigos de anteriores promociones tienen temas educomunicacionales, hay temas en otros lados educomunicacionales. Entonces, hay citas, ¿no es cierto? Álava 2015 en la investigación, la educomunicación para cualquier cosa, bueno, menciona que esas son la parte de antecedentes, investigaciones similares al tema al que ustedes están trabajando, ¿ya? Y tendrás que buscar del Ecuador, de la provincia y de la ciudad, o de pronto del mundo, del país y de la ciudad. Ya depende a cómo tú te quieras ir a lo macro, a lo meso y a lo micro. Sí, ya depende cómo vayas a desarrollar ese, ese asunto. Hay otro marco que se llama el conceptual. Netamente el marco conceptual es como una especie de diccionario. Tú dentro de tu investigación vas a encontrar un montón de datos. Vas a encontrar palabras que no, a lo mejor no tengas conocimiento. Y tendrías que anotar la palabra e investigar el significado. Pero no tanto como está en el diccionario, sino darle una relación un poquito más amplia y viendo unas dos o tres fuentes. Por ejemplo, ahí tienes la palabra, yo qué sé, historytelling, por ejemplo. Según tal autor, el historytelling es esto, esto, esto. Para este otro autor, argumenta que storytelling es esto. Entonces, más o menos te sale como un poquito menos de media página por cada palabra, ¿sí? No se trata de coger el storytelling, historias contadas a través del tiempo y punto, no. Hay que citar, hay que argumentar cada palabra. Y como les digo, estas palabras en el marco conceptual nacen de tu misma investigación, de palabras que están topando dentro de la tesis. ¿Cuál es la razón de ese marco conceptual? Es, por ejemplo, una persona X, o de pronto nosotros en las defensas de los grados, vemos una palabra media compleja, ¿no es cierto? Y decimos, ¿qué significará esto? ¿O a qué llevará el significado de esta palabra? Nos vamos al marco conceptual y ahí debe estar esa palabra, ¿sí? No hay un límite para colocar palabras porque son las palabras que de pronto que tienen un cierto grado de complejidad, inclusive para ustedes, ¿sí? Pueden desarrollarlo dentro del marco conceptual. Intermedio de los antecedentes y el marco conceptual está el marco científico. Aquí en algunos de los casos los profesores dicen solo son teorías. No, señores, no solo son teorías. Teorías nosotros tenemos cuatro y se acabó. Pero no vas a desarrollar una página, perdón, un marco científico con 2 páginas. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que realizar la investigación. Ustedes tienen un tema. Su tema tiene dos variables. De cada variable del tema ustedes tienen que investigar libros. Ahí sí van a desarrollar libros, artículos, em, y tesis, etcétera, etcétera. Ahí sí topas. Aquí este marco científico tienen que abarcar una buena cantidad de hojas, muchachos. No se trata solo de teorías.
de comunicación. No, no, no. Cuidado, se me confundan. De hecho, hasta algunos docentes les he visto confundidos. Piensan que solamente van a poner la teoría constructivista, la teoría estructural, perdón, y se acabó. No, no se trata de eso. Las teorías van dentro de cada variable. Tú tienes una variable uno en tu tema, ¿no es cierto? Tú tienes que ver un par de teorías aparte de toda la información levantada. Porque si ustedes no hacen eso, no tienen investigación. Pues yo te voy a preguntar en la defensa, ¿cuántos temas leí, cuántos libros leíste, cuál es tu libro de referencia, de dónde sacaste tal información? Y resulta que ustedes no tienen investigación porque no han ido a libros. A lo mucho han hecho los antecedentes, el marco conceptual, los objetivos y la propuesta. Pero digo, y la investigación, el fundamento teórico, las bases teóricas, que ahí sí es ahí sí viene a ser la parte de la investigación como tal. Sí, eso en algunas tesis he visto que están excluyendo y no sería una tesis buena. Porque tal vez ustedes a la larga hagan un artículo científico o algún libro de su propia tesis por la investigación y ustedes no tienen nada de investigación. Si no desarrollas esto, no tienes nada de investigación. Yo a los chicos que les estoy tutoreando, bueno, estaba Esteban, estaba Teisha, me parece que también estaba Odalis. Con ustedes, sobre todo, chicos, bueno, como de cierta manera hay que tratar de seguir avanzando. Lo que les estoy diciendo a todos, obviamente les tendré que repetir nuevamente a ustedes, de que tratemos de buscar libros basados en nuestras variables, para tratar de argumentar, tratar de citar, tratar de interpretar todos esos datos que existen dentro de la misma. Y todo esto está dentro del marco teórico. Y aquí también hay una opción donde te dicen o hipótesis o idea a defender. Mire, la hipótesis, para ser claros, ustedes tienen que comprobar con su propuesta. Su propuesta tiene que ser medida, tiene que ser verificada. Y con eso tú compruebas tu hipótesis. Ejemplo, tú supuestamente quieres hacer un video para subir un nivel de cultura X. Tú dices, mi propuesta es que con el video vamos a incrementar el reconocimiento, el posicionamiento de la cultura X. Esa es tu propuesta, ¿no es cierto? Perdón, tu hipótesis. ¿Cómo tú sabes si incrementas o no incrementas? Porque ya tiene que estar hecho el video. El video tiene que haber visto las personas. Tú tienes que hacer una encuesta preguntando si el video llamó la atención, si les gustó. Es decir, medir el video a las personas. Entonces, si te sale el resultado que sí, sí ayudó, incrementó, cumples tu hipótesis. Sí, estás diciendo que sí, efectivamente el video ayuda a posicionar a la cultura X. Sí, por favor, tratarme un poquito de entender esto porque estoy haciendo lo más práctico, luego ya les topo la parte teórica. En el libro de Sampieri que yo les compartí al inicio de clases, déjenme ver si lo tengo aquí. Ya, este es el libro de Sampieri. Más o menos está lo que tienes que hacer referencia con hipótesis en la página 92. ¿Sí? Ahí vamos a hablar un poquito de esto, pero yo les estoy hablando de la forma práctica. Sí, para no meterles tanta teoría, pero sí que se den cuenta cómo funciona una hipótesis. Y acá tengo la otra versión del libro. Bueno, es otro libro, ¿no? De otro autor, pero también hace mención a lo que estamos hablando aquí en la parte del marco teórico, donde tiene que ver con la, con la construcción de la hipótesis. A ver, déjenme buscar la página. Que ya se me perdió, ya la encontré. Entonces, eso les digo, chicos, a eso hace énfasis una hipótesis. Hay una hipótesis nula, una hipótesis verdadera, ¿no es cierto? Depende de cómo ustedes realicen la investigación. Mira, si tu investigación es exploratoria, no se formula hipótesis. Si tu investigación es descriptiva, se formula hipótesis. Si es correlacional, se formula hipótesis. Si es explicativo, se formula hipótesis. ¿Cuál es una, como diríamos, un tip? Que toda investigación cuantitativa debe plantear hipótesis. Bueno, cuantitativa, ¿sí? Ya sabemos cuál es la cuantitativa. Pero bueno, aquí dice, no todas las investigaciones cuantitativas pueden plantear hipótesis, pero bueno, las mayorías sí se plantean hipótesis.
El hecho de que formulamos o no hipótesis depende del factor esencial, el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define su alcance será correlacional o explicativo y tienen un alcance descriptivo, o sea, esta. Sí, si tú haces una cuantitativa exploratoria, no se plantea hipótesis. Y ahí tendrías que plantear idea a defender. Ahora, para explicarle un poquito así, ¿cómo son las ideas a defender? La idea de defender es decir que el video X va a ayudar a la cultura X perdón, el video va a ayudar a la cultura X a posicionarse. Sí, es tu idea, es lo que tú dices. Esta es mi idea, que este video va a posicionarse en la cultura X y se acabó. Sí, no mides pues el resultado porque ahí no tienes variables. Entonces ahí está un poco la diferencia entre idea de defender, ¿sí? Y la hipótesis como tal. Sí, de forma práctica, para, como les digo, para no confundirnos tanto. Entonces, hablando un poquito del concepto de lo que es la hipótesis, em, es como una especie de respuesta, es un supuesto. Aquí en el libro de Hugo Cerda, de los elementos de la investigación, bueno, de cierta manera menciona que la hipótesis es sinónimo de proposición, de suposición, de posibilidad o de probabilidad. Es supuesto, ¿sí? Porque tú tienes que comprobarla. Es una supuesta respuesta. Entonces, aquí la hipótesis indican lo que tratamos de probar, ¿no es cierto? Lo que se define y cómo explicamos las tentativas del fenómeno investigado. Y ustedes tienen que comprobar la hipótesis como tal. A ver, ¿qué más tenemos aquí? No me baja la hoja. Ya les había dicho, ¿no? Ustedes, su investigación puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Depende de esto también cómo se plantea o no hipótesis. ¿Qué pasa con los estudios cualitativos? Ustedes hacen estudios mixtos. Pueden plantear o no pueden plantear hipótesis. ¿Sí? En algunos casos hacen descriptivos. Si son exploratorios, obviamente ya tendrás que irte por idea a defender. ¿Qué pasa con los estudios cualitativos? Aquí, como son muy subjetivos, sí, ya sabemos que los estudios cualitativos son subjetivos, herramientas para esto son focus group, las entrevistas, ¿no es cierto? Aquí sí casi no se formula hipótesis, lo que estoy rayándole. Pero ustedes siempre, yo les he visto que casi todos, por no decir el 100%, usan enfoques mixtos, usan cualitativo y cuantitativo. Y para ser sincero, ustedes solamente deberían hacer un informe, un estudio cualitativo, porque ustedes son ciencias sociales. Sí, de hecho, esta materia estadística no debería haber. Deberíamos ver como metodología de la investigación de forma general, porque no hay estadística, pues, en ciencias sociales. La estadística es una sola, para todo. Tampoco quiero decir que no vamos a hacer encuestas, no van a tabular. Sí, también se puede hacer, pero enfocado a nuestro área, digo, normalmente los estudios cualitativos son los que se apegan más. Por el texto, pues por la palabra. Para nosotros 2 más 2 no es 4. Nosotros podemos decir algunas detonantes para 2 más 2, para uno más uno. ¿No es cierto? Porque somos ciencias sociales, somos más interpretativos. Las ciencias exactas, como la estadística, las matemáticas, son más frías. Te dicen el 80% dice sí, el 20% dice no, se acabó. En cambio, aquí nosotros determinamos por qué el 80% dice sí y por qué el 20% dice no. Entonces, en algunos casos, o bueno, la mayoría de los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis ante la recolección de datos, antes de recolectar datos. ¿Sí? Pero dice que no siempre es su caso. Su naturaleza es más bien incluir una hipótesis por medio de la recolección y el análisis de datos. Como si les digo, no es necesariamente plantear hipótesis, no es obligatorio plantear hipótesis, pero tampoco te digo que nunca lo hagas, también depende de qué tipo de estudio vayas a realizar, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí? Depende del estudio para que tú plantees hipótesis. Y como les dije, las hipótesis en lo que está planteada, ¿cómo se llama? Desarrollando tu investigación, tú tendrás que
que determinar, ¿no? Si es factible o no es factible. A ver, aquí hay unos ejemplos de hipótesis, pero bueno, aquí habla sobre la hipótesis no siempre son verdaderas. Obviamente, porque las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Aquí dice que puede serlo o no. También se pueden comprobar o no con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vaya a comprobarse. ¿Cómo compruebas? Con encuestas, con mediciones, ¿sí? Como mencionan y tales autores. Entonces, una hipótesis es diferente a la afirmación de un hecho, claro, porque es un supuesto. Aquí hay Aquí hay unos ejemplos. Si alguien establece la siguiente hipótesis, miren, refiriéndose a un país X, aquí lo bueno de este texto es que es muy didáctico, hay mucho ejemplo en el texto virtual. Y acá en este texto que tengo es más teórico, mucho más teórico, no hay esos ejemplos que estamos viendo en pantalla. Mejor usémosle solo el texto de Sampieri que está en pantalla para no tener complicaciones. Aquí hay un ejemplo. Dice, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. ¿Ya? Es una hipótesis, ¿no? De una investigación. Dice, esta puede ser comprobada o no. En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en la información de un censo poblacional recientemente efectuado en el país, no establece una hipótesis, sino una afirmación, porque ahí hay datos, pues. ¿No es cierto? Decir que en la zona rural suelen haber más embarazos, en algunos casos, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando te lo digan INEGI, ¿no es cierto? Que establecen los datos de los censos poblacionales. Entonces, aquí dice, en el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones, bueno, tentativas acerca de las relaciones entre las dos o más variables y apoyan en conocimiento organizacional y sistematizado una prueba una vez que se haya hecho la prueba. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, involucrando dos o más variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones sujetas a compromisos, empírica y verificación de la realidad. Eso determina siendo lo que son las hipótesis. Aquí hay ejemplos de hipótesis. Dependiendo del estudio, ¿no? Dice, la proximidad geográfica entre hogares de parejas, de novios, está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que proporciona su relación. El índice del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Nosotros podemos decir esto, ¿no es cierto? Podemos decir esto. Pero ¿y cómo sacamos los datos? ¿Cómo podemos determinar que el cáncer pulmonar se incrementa más o es mucho más, o son mucho más propensos las personas a fumar? ¿De dónde sacamos esto? ¿Quién me ayuda diciendo? A través de un estudio, profe, puede ser ¿Pero cuál un estudio? análisis. Por ejemplo, como lo hacen en laboratorio, un análisis. Ya, pero yo creo que lo más factible es a través, por ejemplo, de encuestas, porque tú vas a medir a la población. O de pronto una entrevista con el doctor, tú en la población le determinas, ¿no es cierto? Las personas que son Mm. más propensos de pronto son personas que ya tienen el cáncer pulmonar y obviamente sí te van a decir pues que el cáncer mayormente tienen las personas fumadoras que las no fumadoras, pues es más, es muy lógico. Es como decir el sobrepeso con las personas que están ingiriendo más alimentos con carbohidratos, alimentación chatarra, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros determinamos esto a través de objetos de estudio, ¿no es cierto? Dentro de tu misma investigación, determinando a través de... Aquí te sirven las herramientas de investigación, los focus group, las encuestas, las entrevistas, y tú determinas esto. Porque esto es una hipótesis, no olviden que esto es una suposición, y tú con la investigación vas a responder si el cáncer pulmonar es mayor o no. Entonces, por eso hay que darse cuenta de cómo se redacta. Otro ejemplo dice, conforme se desarrollaron las
Psicoterapias orientadas en el paciente aumentan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales y disminuye las manifestaciones de hechos pasados. Bueno, esto está enfocado a la parte psicológica. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca hacia este. Entonces, de cierta manera dice que aquí son hipótesis que tienen variables, ¿no? Como proximidad geográfica entre los hogares de los novios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay niveles de satisfacción que tienen esto. Ahora, entendamos, nosotros partimos de variables, ¿sí? Nosotros partimos de variables. Y dice aquí, ¿qué son las variables? Aquí, obviamente, ustedes tendrían que definir cuáles son las variables. Y dice que la variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse y observarse. Obviamente, si tú haces hipótesis, tu hipótesis tiene dos variables en la mayoría de casos. Los ejemplos de variables son género, motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de los conceptos, la religión, la resistencia de un material, la agresividad verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá el concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos y fenómenos, los cuales quieren o tienen o adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Otro ejemplo de variable también mencionan que son la productividad, ¿sí? La rapidez, dependiendo al estudio que vayan a realizar. Aquí dice de tipo de semilla, tendría que ser un estudio agronómico. ¿Ya? ¿Dónde surgen las hipótesis? Nosotros hemos dicho que más propenso a tener hipótesis son los estudios de enfoque cuantitativo. Mire, bajo el enfoque cuantitativo, ¿sí? Y si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que la hipótesis surjan del planteamiento del problema. Y obviamente, pues, si tú dices en tu planteamiento del problema, en tu formulación del problema que tiene poca posicionamiento en la cultura X, tú dirías que a través de un video vas a posicionar, ¿no es cierto? Y eso tendrías que medirle, tendrías que evaluarle. Mire, aquí dice, del problema que como recordamos se vuelve a evaluar y es necesario que se plantea después para revisar la literatura. Entonces, ustedes aquí tienen que darse cuenta, tienen que determinar si se podría hacer factible el uso de las hipótesis o no. ¿Qué más podemos topar en cuanto a las hipótesis antes de colocarles un video? Bueno, hablemos un poquito de las características que debe tener las hipótesis. Debe referirse a una situación real. Obviamente que el estudio que ustedes están haciendo es una situación real, ¿ya? Dice que las hipótesis solo pueden someterse a pruebas de un mismo universo en un contexto bien definidos. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento general, digamos la motivación, deberá someterse a prueba de una situación real, con ciertos gerentes de organizaciones, etcétera, etcétera. Aquí hablarían como una especie de entrevista. Entonces, dice que es muy frecuente que la hipótesis provenga de una teoría o una generación empírica. Ya sabemos cuáles son los estudios empíricos, ¿no es cierto? Sean de pronto manifestaciones contextualizadas o casos concretos de hipótesis generales y de mayor satisfacción laboral, dependiendo a los ejemplos que vayan a desarrollar. Acá dice que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos, deben estar redactados adecuadamente. Deben ser muy claros. Sí les habían dicho que la redacción, sobre todo de toda la investigación, debe estar hecha en tercera persona, ¿no es cierto? Él, ella, el presente trabajo. No puedes redactar como mi trabajo, yo pienso, ¿no? Porque estás usando la primera persona. Tienes que redactar en tercera persona, él, ella. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Inclusive también la construcción de la hipótesis. ¿Qué más dice? La relación entre variables propuestas por una hipótesis deben ser claras y verosímiles, debe tener lógica. Los términos variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Claro, por eso haces la medición, pues lo que tiene que ver con las variables. La hipótesis deben estar relacionados a técnicas disponibles para probarlas, ¿sí? Aquí hay tipos de hipótesis.
hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativa e hipótesis estadísticas. En la mayoría de los casos suelen usar hipótesis de investigación, ¿no? Porque esta a lo largo del capítulo, bueno, define cómo las hipótesis en realidad son hipótesis de investigación y estas están definidas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Sí, posibles respuestas. Y estas deben cumplir 5 requisitos: que sean descriptivas de un valor, correlacionales de diferentes grupos o casuales. De la misma forma, las hipótesis descriptivas de un dato, en la cual también está basada para estudios descriptivos. Miren, aquí están ejemplos del aumento de un número de divorcios. Aquí, de acuerdo a esto, ustedes pueden sacar hipótesis dependiendo a la investigación que están realizando. Miren estas hipótesis correlacionales. Ya acá, obviamente, la correlacional es entre las variables, puede haber más de dos. Y acá, por ejemplo, en lo que menciona el tabaquismo, está relacionado con la presencia de procedimientos de padecimientos pulmonares. Entonces, de esta manera tú determinas el tipo de la hipótesis que estás desarrollando. Deme un segundito. Página 97, luego de las hipótesis correlacionales, hay ejemplos. Mire, hay alguna cantidad de ejemplos en la cual ustedes pueden de pronto determinar el tipo de hipótesis que vayan a desarrollar. O si se van por la idea de defender, como les expliqué en un inicio, ¿sí? No necesitas comprobar a la idea de defender. Simplemente es lo que tú propones y tú dices que esto va a servir nada más, pero sin medición. En cambio, una hipótesis sí necesita pues una medición, ¿no? Veamos algún tutorial que nos ayude. Ya, vamos a ver algún video. Este libro, el que les estaba reproduciendo en Zoom, ya les había pasado. Miren que ahí está desde el planteamiento del problema, formulación del problema. Estamos topando esta parte del marco teórico, algo se explicó de antecedentes, algo del marco científico, algo del marco conceptual y dentro de esto suele haber un apartado que diga hipótesis o idea a defender. ¿Sí? Entonces, em, tratemos de investigar, aparte de lo que se menciona aquí, tratemos de investigar los puntos a través de las lecturas, a través de tutoriales en donde ustedes puedan llegar a tener un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Van a surgir muchas dudas, obviamente, pero ya con tu tutor, con tu par, esas dudas en el transcurso de la realización del trabajo, sí, van a venirse un poco más a desenrollarse de cierta manera, ¿no? Porque sí se vuelve un poquito complejo al momento de saber qué tipo de investigación es, qué enfoque uso, qué método uso, etcétera, etcétera. Entonces, depende también del tipo de eso, a ver si te da, por ejemplo, yo veo chicos que usan un enfoque cualitativo, ¿no es cierto? O hacen un método cualitativo y usan de pronto una herramienta que no se usa para el para el enfoque cualitativo. Y digo, pues aquí hay contradicciones. ¿Por qué vas a hacer encuestas de preguntas cerradas si estás usando el método del enfoque cualitativo? La pregunta cerrada es sí o no. Entonces, tendrías que hacer entrevistas o focus group, ¿sí? Y de eso también determinas qué tipo de herramientas usas. Las herramientas son para recolección de datos, no lo olviden, ¿no? Tú puedes también usar la observación, de hecho es muy común. Creas una ficha de observación en la cual vas viendo todos los detonantes que encuentras en el momento de hacer la investigación como tal.
Lo mismo te ayuda la entrevista, la encuesta y los focus group. Y hay más herramientas de investigación, sino que esas suelen ser las más comunes. Eh, voy a colocar un video en YouTube que hable, bueno, que se argumente un poquito más de las hipótesis. No sé si hay de idea a defender, pero luego lo buscamos. Vamos a ver. Hay un video de lo que son las hipótesis em, desarrollado inclusive por el mismo Sampieri. De pronto cuando tengan tiempito, no vamos a visualizar todos los videos, pues por tiempo. Pero bueno, él es Roberto Hernández Sampieri, ¿no? De la Universidad de Celaya, del libro que les reproduje en la pantalla. De pronto tengan interés. Eh, ya, normalmente yo suelo verle a ella, sí, pero aquí son shorts, son tipo reels. No sé. Vamos a ver qué dice ella. Y luego vemos el video de acá arriba, o mejor veamos este video. Veamos este video. Queridos estudiantes y amigos de YouTube, soy José Luis López y en esta nueva videoclase de metodologías de la investigación abordaremos el tema de las hipótesis. Para explicar mejor este tema, lo hemos dividido en dos videos. En este, explicaremos qué son las hipótesis y para qué sirven en nuestra investigación. Y en el siguiente, nos centraremos en los principales tipos de hipótesis. Para desarrollar este tema, hemos tomado como fuentes principales de consulta los libros Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista y el libro Introducción a la Metodología de la Investigación de Marcelo Gómez, así como otras fuentes complementarias que podrás encontrar en la descripción de este video. Dicho esto, empecemos. Partamos explicando qué es una hipótesis. En nuestra vida diaria, constantemente elaboramos hipótesis sobre muchas cosas y luego indagamos si son ciertas o no. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor en la espalda y a partir de ese problema plantear la pregunta: ¿qué medicamento me puede curar el dolor en la espalda? De la cual puede surgir una hipótesis de que la pomada de marca X me puede curar el dolor de espalda. Y luego verificar si esa hipótesis es verdadera o falsa al usar la pomada y ver el resultado. Es decir, las hipótesis son las guías de una investigación que indican aquello que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Hay que tener claro que las hipótesis no necesariamente deben ser verdaderas, pueden serlo o no, puesto que son explicaciones tentativas que al plantearlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, y no hay nada de malo en eso. De hecho, de eso trata la investigación científica, de comprobar si algo es cierto o de descartar esa idea. Ahora bien, en el campo de la investigación científica, las hipótesis no deben plantearse de manera superficial, solo por intuición, sin un análisis previo del conocimiento que ya existe. Es natural que las hipótesis surjan cuando el investigador se haya planteado un problema que desea investigar y haya realizado una revisión teórica sobre el mismo. Dicho esto, ahora veamos para qué nos sirven las hipótesis en nuestras tesis o trabajos de investigación. Las hipótesis, al ser proposiciones tentativas sobre un fenómeno, nos sirven de guía para saber hacia dónde queremos llegar, ya sea para probar algo o para descartarlo. En ello precisamente radica su importancia, por lo cual debe existir una relación muy estrecha entre las hipótesis y el planteamiento del problema y la revisión de los aspectos teóricos relacionados con el tema. Como plantea Marcelo Gómez, el procedimiento que deberíamos seguir comienza con una idea inicial sobre lo que queremos investigar, para posteriormente proceder a la revisión de la bibliografía para familiarizarnos con ese tema. Después, trabajar en el planteamiento del problema, definir nuestros conceptos y revisar los antecedentes científicos de nuestro problema, y de esa forma empezarán a surgir las hipótesis. Saltarse este procedimiento podría ocasionar que nuestras hipótesis no estén bien planteadas
y ello afectaría el rigor científico que debería tener nuestra tesis. Ahora bien, existen distintos tipos de hipótesis dentro de la investigación científica y es importante conocerlos para identificar cuál es el que más nos conviene para nuestras tesis, y precisamente de ese tema nos encargaremos en el siguiente video. No te lo pierdas. Bueno, de forma general, no en sí les dijo lo que es una hipótesis, lo que ya se ha topado en la clase. A ver, déjeme ver si este video de la señora, ojalá encuentre un video de una señora. Aquí está, chuta, sino que dura nada más y nada menos que 26 minutos. Pero bueno, Significa hacer una hipótesis. A ver, te voy a... les voy a pasar el link por el chat también. Porque antes de lanzar una hipótesis tienes que saber bien qué cosa es y a qué me refiero. ¿Sí? Estos Yo te pongo este ejemplo. son sencillos. Imagínate que tú estás ahí en tu casa, tranquilo, y de repente viene alguien a visitarte. Tocan la puerta y tú dices, ¿quién será? Yo creo que es el vecino. No, yo creo que es mi amigo. Yo creo que es tal cosa. O sea, eso que tú crees que es, esa es la hipótesis. ¿Sí? Entonces, a ver, yo creo que el resultado de esto es tal cosa. Yo creo que el presidente de mi país de repente no va a durar los 5 años. Y yo pienso que el dólar va a bajar en estos días. Eso es lo que yo creo, ¿te das cuenta? Tendré mis razones, no sé, no importan las razones, pero la hipótesis es lo que uno dice, lo que uno afirma, lo que uno considera que sí o sí es, ¿sí? Entonces, eso tienes que tener claro porque para toda investigación siempre partes de una hipótesis. Entonces, mira, lo que primero uno hace siempre es observar, ¿no es cierto? Observar. Imagínate que estás en tu empresa, en el lugar donde trabajas, y de repente tú observas que hay un problema. De repente me dices, los clientes son mal atendidos. Ese es el problema que yo observo. Otro problema que observo de repente es que los trabajadores tienen muy malas relaciones. Otro problema. Que de repente el jefe tiene un liderazgo muy malo. Otro problema. Que de repente los pacientes del hospital demoran mucho su atención. Otro problema. Que quizá en la mina X los trabajadores tienen tal problema. ¿Ves? Eso es lo que uno observa. ¿Por qué observas? Porque estás en el lugar, ¿no es cierto? Tú trabajas en ese lugar, o has trabajado o has hecho tu internado, tus prácticas ahí, pero tú conoces el lugar, ¿no es cierto? Tienes que conocer. ¿De qué otra manera podrías observar un problema si no estás ahí? ¿Verdad? ¿Por qué crees que yo siempre les digo? Antes de hacer una investigación, tienes que ubicarte en un lugar que tú conozcas. Si es el centro de trabajo, pues mucho mejor. Si es el lugar donde estudias o estudiaste, pues mucho mejor. Pero acuérdate, el paso 1 para hacer una investigación siempre es la observación. Una vez que observas, ¿qué haces ahora? Pues simplemente te lanzas una hipótesis. Y me dirás lo siguiente, a ver, yo he observado que los clientes del lugar donde yo trabajo son mal atendidos. ¿Qué dices? ¿Por qué? Inmediatamente lanzo mi hipótesis y digo, yo creo que estos clientes son mal atendidos porque el personal no está capacitado. ¿Ves? Entonces, ¿qué digo? Si el personal está mal capacitado, ¿qué va a pasar? Los clientes no van a ser bien atendidos. ¿Ves? Es la hipótesis que yo tengo. Que todo este problema de calidad de atención a los clientes es ¿por qué? Porque el personal no está bien atendido. Es lo que yo creo. ¿Te das cuenta lo que es una hipótesis? ¿Sí? Es la primera idea que se te pasa por la cabeza. ¿Sí? Luego de eso, recién yo voy a trazar los problemas de la investigación, recién voy a trazar mis objetivos, recién. Pero ¿por dónde tengo que partir? Siempre por la observación. A ver, te pongo un ejemplo. Supongamos que tú eres un profesional de salud y tú me dices,
en el hospital donde yo trabajo o donde hice mi internado, yo el problema que he visto, o vi siempre, el problema que yo he visto, es que los pacientes de tal enfermedad no se adhieren al tratamiento. O sea, los pacientes no siguen el tratamiento, ¿no? Van a sus consultas o van a los profesionales van a sus casas para verlos cómo están y pues simplemente no toman las medicinas, ¿sí? Ese es el problema. Pero ¿qué es lo que yo creo? Entonces inmediatamente lanzo mi hipótesis y digo, si estos pacientes no se adhieren al tratamiento, es porque esperan la muerte, es porque sienten que ya están desahuciados, es porque de repente ellos sienten que por más que tomen las medicinas, pues nunca se van a curar. ¿Ves? O sea, es lo que yo creo. ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. Supongamos que tú seas un profesor y tú me dices, mis estudiantes de inglés, supongamos que soy profesora de inglés y digo, mis estudiantes del curso de inglés tienen un rendimiento académico bajo. Entonces inmediatamente me lanzo una hipótesis y digo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces yo puedo lanzar mi hipótesis y decir, si mis estudiantes tienen un rendimiento académico bajo, es porque no uso estrategias didácticas. Listo. ¿Ves? Pero no es una pregunta, es una afirmación, porque yo afirmo lo que creo. ¿Sí? Te repito, si por ejemplo tú te vas de viaje, ¿ya? Estás de paseo y conoces a una persona, por lo que observas, tú te lanzas hipótesis, ¿sí? Y dices, esta persona es tímida. O dices, esta persona es muy alegre. ¿De dónde sacas que es tímida o es muy alegre? Porque es lo que tú crees. ¿Te das cuenta? Es simplemente la idea primera que se te pasó por la cabeza. Entonces tú partes de esa hipótesis. Sea cierto o no sea cierto, no sé. Cuando haces una investigación, ya después harás algo, harás toda una investigación para que tú me puedas decir si esa hipótesis es la correcta o no. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo. Hace unos años, en uno de mis viajes, había una pareja que siempre se alejaba del grupo. Mientras todos nos juntábamos, ellos se alejaban. Entonces nosotros nos hacíamos la idea, mira, nos lanzamos la hipótesis de que quizá era una pareja de enamorados que se habían escapado, por eso se alejaba, porque no querían que nadie los vea o que nadie los reconozca. Pero fíjate las hipótesis, ¿no? Tú ves una situación, tú observas una situación e inmediatamente uno como se lanza hipótesis, ¿no? Sea cierto o no sea cierto, no sé, pero inmediatamente uno lanza hipótesis. Entonces todo el grupo nos habíamos lanzado varias hipótesis, de que eran enamorados, de que de repente eran amantes, de que se habían escapado de sus casas. O sea, nos lanzamos una cantidad de hipótesis y al final de todo el viaje recién nos dimos cuenta que ninguna de las hipótesis era valedera. Pero vamos al hecho. Tú observas una situación, repito, e inmediatamente lanzas lo que tú crees que es. Es como en algunas partes en provincia, la gente mira al cielo y dice, hoy día va a llover. ¿Ves? ¿Por qué lanzan esa hipótesis? Porque han observado. ¿Y en qué se basa su observación o su hipótesis? En que como ellos ya conocen, ellos ya tienen experiencia, entonces ya saben el comportamiento del cielo, lo ven al cielo con tales características y dicen, ahorita va a llover. Y efectivamente llueve. Pero fíjate cómo las hipótesis pueden ser verdaderas o no, pero es lo que uno inmediatamente cree después de haber observado una situación. De repente el presidente de tu país es malo, no sé, y tú al toque te lanzas la hipótesis de que este no va a durar los 5 años. o de repente te lanzas la hipótesis de que al término de su periodo seguro que se va de frente a la cárcel. Es la hipótesis que tú tienes en tu cabeza. ¿Ves? Entonces, cuando haces un estudio de investigación, repito, siempre primero observas.
observas el problema, observas la situación, ¿sí? Imagínate que tú estás trabajando, no sé, un hospital, supongamos que tú seas un profesional de salud, tú trabajas en un hospital y tú ves con mucha pena que de repente los pacientes que están siendo operados de X cosas, pues mueren, pasa un día, 2 días y se están yendo. Entonces uno observa, se preocupa e inmediatamente lanza una hipótesis. Y podrías decir, yo creo que estos pacientes están muriendo por, no sé, por una infección intrahospitalaria, o que se están muriendo porque, no sé, el cirujano es nuevo, o sea, pero lanzas la hipótesis, ¿ves? Luego tendrás que demostrar, o sea, hacer todo un estudio para demostrar si de verdad lo que tú tenías en mente era cierto o no. Pero sí o sí, tienes que partir de esto, ¿ves? Entonces, insisto en esto porque para hacer un estudio necesitas haber tenido una hipótesis. Pero aún así, te cuento, yo tengo estudiantes o profesionales ya que dicen, a ver, yo voy a hacer un estudio en el cual voy a contar, voy a relatar, voy a describir la técnica que yo utilizo para hacer mi cirugía. ¿Qué observaste? Bueno, yo he observado que las otras técnicas tienen ciertos inconvenientes, en cambio mi técnica de cirugía es mejor. Bueno, observaste que las otras cirugías no son buenas. ¿Cuál es tu hipótesis? Que mi técnica es mucho mejor que las otras. ¿Ves? Partimos de esa hipótesis. Ahora, haz el estudio. Después que hayas hecho el estudio, me vas a decir, ¿tenía razón en la hipótesis o no? ¿Ok? Pero tienes que hacer el estudio para que finalmente me digas, la hipótesis que me lancé al inicio, ¿era la correcta o no era la correcta? Que los estudios valen, ¿ah? O sea, que tú me digas, no, ¿sabes qué? Hice todo el estudio y finalmente me di con la sorpresa de que la hipótesis que me lancé al inicio, pues no es así. El estudio vale. Por supuesto que vale. Yo tengo alumnos que me dicen, ¿sabes qué? Yo he hecho un estudio correlacional para ver la relación que existe entre estas dos variables. Mi hipótesis ha sido que existe relación. Pero luego de todo el estudio me doy con la sorpresa de que pues no había relación entre las variables. Entonces me preguntan, ¿el estudio vale o no vale? Pues claro que vale. Simplemente que la hipótesis que te lanzaste al inicio pues no era la correcta, pero el estudio por supuesto que vale. ¿Ya? El único problema que vas a tener, ¿sabes cuál es? Cuando tú tengas una sola variable. Porque para que tú hagas esto, necesariamente tienes que tener 2 variables. En la ¿No es formulación del cierto? problema, ¿no? La hipótesis Porque si tú sale de la tienes una formulación del sola problema. variable, pues no te sale. Por más que quieras, por más que luches, pues no te va a salir. A ver, si tú me dices, ¿sabes qué? Los estudiantes de quinto y media del colegio tal tienen altos índices de agresividad. ¿Y qué hiciste? Pues simplemente yo fui al colegio, tomé un test de agresividad y me salió que tienen niveles altos. O sea, tú me podrías decir, mi hipótesis es que estos alumnos tienen niveles altos de agresividad. Bueno, pero ¿hiciste el estudio? Sí, he hecho el estudio. ¿Pero qué hiciste? He tomado un test, ¿ves? Pero necesito que tú comprendas que los estudios que tienen una sola variable, que normalmente se llaman descriptivos simples, no te sale la variable. ¿Ya? Tú me puedes decir, yo imagino, yo creo que voy a encontrar esto. Sí, pues tú crees, pero ¿en qué te basas? Ya, y al final el cuestionario que tomaste, ¿qué salió? Que sí, que tiene niveles altos. Bueno, está bien, pero tienes que decirme la otra variable. Tienen niveles altos de agresividad porque, no sé, vienen de hogares disfuncionales, supongamos, entonces ahí viene la otra variable, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hogares disfuncionales versus agresividad. O sea, a mayor agresividad, mayores hogares disfuncionales. O dicho de otra manera, a mayores hogares disfuncionales, mayor agresividad. ¿Ves cómo sale la hipótesis? Con 2 variables.
O puede ser al revés. A mayores hogares disfuncionales, menos agresividad. Una variable sube y la otra baja. O las dos suben o las dos bajan. O sea, puede haber una relación directa o puede haber una relación inversa, en la que una sube y la otra baja, ¿sí? Pero para que lances una hipótesis, insisto, tienes que tener dos variables. Si tú me dices, yo estoy haciendo un estudio correlacional, estoy buscando relación entre mis variables, perfecto. ¿Qué me vas a decir? ¿Existe relación? Pues sí existe relación, porque mientras una sube, la otra también. O mientras una baja, la otra sube. ¿Ves? Puede ser una relación directa o ser una relación inversa quizá, ¿sí? Pero la cosa es que hay relación, ¿ya? Entonces tienes que darte cuenta, ¿ya? Primero, observas. Segundo, lanzas una hipótesis, que insisto, es lo que tú crees que es, ¿sí? Después de eso, recién vas a lanzar los problemas de estudio, los objetivos después. Pero siempre partes de una hipótesis, ¿ya? A ver, si tú fueras un profesional de repente de ciencia de la comunicación y tú me dices, yo estoy haciendo un estudio comparativo entre la editorial de 2 diarios, ya, ¿de qué hipótesis partes? Ah, bueno, yo he observado que la editorial es distinta, ya. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? Que la editorial del diario A tiene tales características, mientras que la editorial del diario B tiene otras características. O sea, ambas editoriales de los diarios son diferentes. ¿Esa es tu hipótesis? Sí, esa es mi hipótesis. Perfecto. Haces todo el estudio para finalmente concluir. ¿Es cierto que las editoriales son diferentes o no? Me dirás, ¿es cierto o no lo es? ¿Ves? Simplemente es eso. Ahora, acuérdate que para que tú me digas que tienes hipótesis, como tienes 2 variables, ahí que viene la estadística. ¿Ves? Solamente la estadística es lo que te va a poder decir si la hipótesis que te lanzaste al Escuchen esta inicio parte. es la correcta o Bueno, no lo es. entiendan, mejor dicho. ¿Quién te lo dice? Pues la estadística, ¿sí? Solamente aplicando diversos estadísticos, según el estudio, tú me vas a poder decir, efectivamente, la hipótesis que me lancé al inicio es la correcta o de repente no lo es. Que ya te he dicho, el estudio igual vale, ¿ya? Pero ahora, vamos a suponer que tú me digas, mira, yo estoy haciendo un estudio o voy a hacer un estudio experimental. Entonces yo tengo A y tengo B. Yo voy a implementar A para mejorar B. Listo, muy bonito tu experimento. ¿De qué hipótesis partes? Mi hipótesis es que de verdad A va a mejorar B. Yo parto de eso. ¿Me entiendes? Parto de algo, porque yo no puedo partir de la nada diciendo, ah, sí, yo creo que es así. Pero ¿por qué crees que es así? ¿Sí? Tú tienes que comenzar diciéndome, mi hipótesis es que A va a mejorar B. Muy bien, tú partes de esa hipótesis. Entonces haces todo tu experimento, ¿sí? Haces todo tu experimento y finalmente concluyes que efectivamente A ha mejorado B. O de repente no. De repente A no mejoró B. Perfecto, no importa. Pero el estudio tiene que valer, ¿ya? Solo te pido que cuando es un estudio experimental tengas más cuidado con lo que haces. Porque yo sé que no está mal que me digas al final, no, sabes que en realidad A no mejoró a B. Pero vas a encontrar profesores que te van a decir, y has hecho todo un estudio experimental para finalmente decirme que no es así. ¿Ves? Y te van a decir, y entonces, ¿por qué no hiciste primero un estudio piloto? ¿Por qué no hiciste primero algo para que te puedas dar cuenta si de verdad esto funcionaba o no? Entonces se te puede caer el estudio, acuérdate. Si fuera un estudio descriptivo, no hay problema. Tú dijiste que había relación y al final no lo había, pues no había problema, no hay inconveniente. Pero cuando se trata de un estudio experimental, te vas a encontrar con algunos profesores que te van a decir, y todo esto has hecho
solamente para concluir de que esto no funciona? Entonces, ¿qué es lo que funciona? Te van a hacer esa pregunta y también te vas a quedar en el aire, porque eso es otro experimento, ¿ya? Entonces, cuando tú vayas a hacer un estudio experimental y tú te lances la hipótesis que efectivamente esto mejora B, mejor haz un estudio piloto previo, ¿ya? O sea, haz un estudio en chiquito. El piloto es hacer un estudio en chiquito para que te des cuenta si de verdad A mejora B, ¿ya? Y si tú nomás ahí en el piloto ves que en realidad A no mejoraba B para nada, pues inmediatamente cambias, ¿sí? Pero acuérdate, tú te puedes lanzar todas las hipótesis que quieras, pero ¿para qué se hace la investigación? Justamente para que me digas si la hipótesis que te lanzaste era la correcta o no la era, ¿ya? Pero es muy importante, para eso, entiéndeme, tienes que tener dos variables. Yo sé que si en tu universidad, por ejemplo, te vas a graduar de bachiller o de licenciado y te aceptan con una variable, está bien, vas a hacerlo con una variable, porque la universidad te lo permite. Claro, no es tu culpa. Pero acuérdate que en el esquema de investigación, que es el mismo para todas las carreras de esa universidad, ahí va a aparecer un subtítulo que dice hipótesis. Y ahí vas a tener problemas porque mamá vas a decir, ¿y ahora cómo saco la hipótesis cuando tengo una sola variable? Y te vas a lanzar una hipótesis, pero obviamente va a ser una hipótesis, como yo siempre digo, bien jalada de los pelos. ¿Me entienden esa expresión? O sea, es una hipótesis que tú mismo sabes que no tiene ni pie ni cabeza, pero ahí está. Y la pusiste ¿por qué? Porque un subtítulo del esquema dice hipótesis. Y no te has acordado o no te has dado cuenta que ese esquema de tesis que tú tienes es el mismo para todas las carreras de la universidad. Es el mismo. Entonces, en tu caso no aplicará hipótesis, pero para otras carreras sí. O para otros que estén haciendo con dos variables quizás sí. Para ti no, porque tienes una. ¿Ves? Entonces, si tú tienes una sola variable y tengas eso, un esquema de tesis, el que hay un subtítulo que pide hipótesis, no digas a mí me piden hipótesis. No, no te piden a ti. Es parte del esquema que es propio de todas las carreras. No te piden a ti, ¿ya? Y simplemente en tu caso no aplica, pues ponle ahí hipótesis, punto y en este estudio no se ha aplicado hipótesis porque tenemos una sola variable. Punto. ¿Ya? No te hagas problema, pero no te olvides, el esquema de tesis que tú tienes es el mismo que maneja tu universidad para todas las carreras. Sin importar si tu estudio es cuantitativo o cualitativo, hay muchas universidades que no hacen esa diferencia. Algunas sí. Te ponen, te doy este modelo para un enfoque cuantitativo, te dan otro modelo para el cualitativo. Pero si no es el caso, no te preocupes, ¿ya? Pero sí, espero que me hayas entendido. Sí o sí tienes que partir de una hipótesis, ¿ya? No importa si tu hipótesis en ese momento es jalada de los pelos, no importa. Pero se supone que tienes que hacer el estudio para demostrarme estadísticamente que esa hipótesis es valedera o no lo es, ¿ya? Pero acuérdate, estadísticamente. Y no te olvides también que si has aplicado la estadística es porque este estudio es cuantitativo, ¿ya? No te olvides de esos detalles. Así que ¿Por qué bueno. dice eso? Estadística cuantitativa. ¿Quién responde a esto? Aunque ya lo dijo Gaby, bueno, le expliqué también un poquito. ¿Por qué estadístico para medir esta hipótesis? ¿Y por qué dice cuantitativo? ¿Qué herramienta usó? La encuesta, profe. Sí, la encuesta. Efectivamente, de ahí salió los datos. Para ver si la hipótesis, ¿sí? ¿Se cumple o no se cumple? Para ver si el supuesto que tú dijiste, la posible respuesta, ¿es fidedigna o no es fidedigna? ¿Es valedera o no es valedera? ¿Ya? Vean la importancia. Creo que con esto quedó un poquito más claro lo que habíamos topado al inicio. Yo hasta acá espero que me hayas entendido bien lo que significa una hipótesis, la importancia que tiene, ¿sí? Y sobre todo, solamente te vas a dar cuenta si esa hipótesis es válida o no porque has aplicado estadísticas.
Y si has aplicado estadística, tu estudio es cuantitativo. Y también no te olvides que para que tú puedas lanzar una hipótesis, tienes que haber tenido por lo menos 2 variables. Eso sí, no cabe de otra forma, ¿ya? Así que mira cómo va esto, bien de la mano, y así que vamos. Antes de lanzar una hipótesis, piensa bien en el estudio que vas a hacer, ¿ya? Yo sé que muchas veces correlacional, la descriptivo, hipótesis es, no sé, pues dependiendo lo lo que que tú vayan a hacer. crees, pero no has ido al campo, o sea, no sabes en realidad lo que a esas personas les está pasando. Yo hace poco estuve asesorando a un señor que estaba haciendo un doctorado en ciencias sociales, y este señor había hecho un estudio en las minas, con los pobladores de una mina, porque decía la gente tiene problemas con los dueños de la mina, y en realidad el problema no era con los dueños de la mina. El problema era que la gente pensaba que la calidad del agua iba a ser baja, y de esa manera ellos, como son agricultores, sus productos se iban a malograr. Pero ellos no tenían problema con los dueños de la mina. ¿Ven? Entonces la hipótesis salió porque él pensó que el problema era ese. Él pensó que era un conflicto social entre 2 grupos de personas. Pero al final el problema no fue entre 2 grupos de personas. Era simplemente la gente que tenía problemas con el agua, pero no tenía nada que ver con la gente, con las personas. ¿Ves? Entonces, al final del estudio, ¿qué pasó? Que la hipótesis que se lanzó al inicio se dio con la sorpresa que no era así. Pero no importa, sirve, porque no era un estudio experimental, era un estudio descriptivo. ¿Ya? Pero si tú haces Eso un dice que estudio... en el estudio descriptivo tú, bueno, puede no necesariamente cumplirse, ¿no? La hipótesis como tal, porque no hay ningún problema. Tú con la demostración, con la estadística dices, no se cumplió esta hipótesis, pero ya, lo dices. Pero en el experimental dice que más la investigación para salir, que no sirve tu hipótesis, lo que estás planeando, tu propuesta. Entonces ella lo que dice, trata de que en el experimental lo que propones ayuda, ¿sí? Y que con el resultado estadístico corrobore, que te dé como resultado que la implementación de tal sistema ayude a la población tal. Eso te dice. experimental, nunca te olvides. Si tú me dices, yo parto de la hipótesis que la calidad del agua se malogra por X cosa, y al final del estudio resulta que esa X cosa no es la que malogra el agua, al salirte una hipótesis negativa en un estudio experimental, sí te vas a correr el riesgo de que haya alguien que te diga, entonces este estudio no sirve. ¿Ya? Entonces, repito para que no te olvides. El Si es un estudio experimental es el que descriptivo, ya. no importa si la hipótesis al final no se corrobora. Pero si es un estudio experimental, sí es bueno que tengas cuidado. Muchas veces la hacen... Listo, chicos. Bueno, ojalá igual les pasé el link para que puedan de pronto nuevamente ver estos videos. Em, Esta doctora, bueno, está como Rosario Martínez, ¿no? Te hace, mira, desde el problema de investigación, la redacción de hipótesis, ya más adelante veremos bueno, a pesar de que hoy ya topamos el marco científico, ¿no? En la siguiente clase igual veremos un video de ella en donde hable de los antecedentes, en donde hable el marco científico, el marco conceptual, que yo normalmente les explico en clase, les explico cuando estoy dando la tutoría y les argumento con ese libro y les digo, por favor, guíense en lo que ella está diciendo, miren cómo hay que reproducir, ¿sí? Ya bueno, lo veremos en la siguiente clase como tal. ¿Es esa o es la idea de defender, no? La idea de defender no necesariamente hay que comprobarla, ¿sí? Es lo que tú planteas para solucionar a la problemática sin necesidad de verificarse. Ya depende de cómo esté realizado su estudio para que determinen esto. Listo, chicos, vamos a quedar hasta allí y nos veríamos la siguiente semana. No sé si tienen alguna duda o algo que acotar. Ya les he tomado la asistencia, bueno, les puse a todos, no sé si están todos, pero igual ya les he colocado la asistencia. Porque ya, bueno, a estas alturas tomarles la asistencia aquí sí ya es el que quiere aprender, chicos. El que quiere aprender se queda. El que no, pues ya tendrá que aprender de otra manera, ¿no es cierto? Y esto es lo que yo les estoy diciendo aquí.
les estoy diciendo en las tutorías. Y lo mismo de aquí les voy a decir en las tutorías, con las personas que esté de tutor, que esté de par. Lo mismo voy a hablar. Y te diré en clases, lo dije, lo nombré en clases. Entonces sí es bueno que presten atención para que no tengan inconvenientes. Sí, chicos, entonces quedamos hasta allí y nos veríamos la siguiente semana. Cuídense, pasen bien. Ya, Hasta luego, Luis, profe. gracias. Esto, profe, cuídese.